esta ecuación donde teníamos, donde partimos de esta ecuación, llegamos a esta y obtenemos las condiciones límite o las condiciones frontera. Habíamos quedado que en la parte de arriba pues no íbamos a tener transporte de momentum, porque en la interfaz de agua-aire el agua o el líquido no disturbe mucho al aire, entonces por lo tanto no hay transporte de movimiento. De esta ecuación a esta otra ecuación nosotros podemos calcularla de la siguiente manera. Si por ejemplo tenemos la derivada, tendríamos la derivada, ¿dónde está? Sería la derivada de tz, xz, de x, y esto es igual a la densidad por g coseno de beta. Entonces, para llegar a esta ecuación, lo que necesitamos hacer es que pasamos de un lado lo que depende de tz y del otro lado lo que depende de x. Entonces, en este caso, lo que dependería de x solamente sería de x, y por lo tanto lo integramos y lo integramos de este lado. Entonces nos quedaría, como no estamos integrando, o es una integral no definida, pues solamente nos quedaría txz más una constante, y esto sería igual a la integral de la densidad gx coseno de beta. Esta x sería la integral en dx, y todo esto más una constante que le vamos a llamar constante 1. Esta, acuérdense, de los dos lados tendríamos una constante, pero si sumamos dos constantes sería solamente una, ¿sí? Si sumamos dos constantes nos quedaría solamente una sola constante. Entonces, a final de cuentas, lo que tendríamos nosotros que obtener sería el valor de la constante. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que tendríamos que hacer es sustituir la condición límite para obtener la constante. Lo pudimos haber hecho desde la integral, sustituir las constantes y obtener una integral definida, pero también lo podemos hacer directamente desde esta ecuación, ¿sí? Si sustituimos la condición límite cuando x es igual con 0, el esfuerzo cortante es 0, y esto es igual a la densidad por g, y x sabemos que es igual con 0. Sería esta y esta, estamos sustituyendo tau xz es 0 y x es igual con 0, coseno de beta más c1. Entonces, a final de cuentas, todo este término va a ser igual con 0. Entonces, por lo tanto, C1 tendría un valor de 0. Entonces, a final de cuentas, nos quedaría que la fórmula sería tau xz va a ser igual a la densidad por g por x coseno de beta. Y la constante pues va a ser 0. Entonces, a final de cuentas, nos quedaría solamente esto que tenemos aquí, densidad g x coseno de beta. Entonces, esto es a lo que nosotros le vamos a llamar perfil de esfuerzos cortantes. Entonces, podríamos subrayar esta ecuación, y esta ecuación sería una ecuación que nos daría el perfil de los esfuerzos cortantes. Perfil de esfuerzos cortantes. Entonces, nosotros sabemos también que por la ecuación, utilizando la ecuación de Newton de la viscosidad, bueno, aquí no la tengo, pero la ecuación de Newton de la viscosidad nos dice que tau, la voy a poner en color azul, que tau xz va a ser igual a negativo la viscosidad por la derivada de la velocidad en z con respecto a x. Entonces, esta ley de Newton la voy a sustituir en esta fórmula y me quedaría de la siguiente manera. Entonces, me quedaría negativo la viscosidad
derivada de Bz con respecto a X, y esto va a ser igual a la densidad por Gx coseno de beta. Y bueno, esto me da otra ecuación diferencial. Entonces esa ecuación diferencial la resuelvo por el mismo método, que sería el método de variables separables. Entonces, a final de cuentas, yo tendría que pasar la viscosidad del otro lado, la pasaría como negativa. Entonces sería negativo por la densidad por Gx coseno de beta sobre de la viscosidad, que sería mu. Y bueno, esto sería X. Entonces esto lo pasé aquí abajo, dividiendo. El signo lo saqué, ¿sí? Y me queda la viscosidad abajo y todo esto arriba. Luego, pues esta dx la voy a pasar de este lado, sería dx, y solamente me quedaría derivada de velocidad en z. Entonces esto lo integro, y lo integro de este lado, y me quedaría la velocidad en z va a ser igual a negativo la densidad por la gravedad por x coseno de... bueno, esta x la había yo sacado. Entonces esta x la debo de sacar, no se debe de quedar acá adentro. Entonces nada más sería g coseno de beta. X lo dejo acá afuera para que la pueda yo integrar. Entonces, a final de cuentas, esta X la dejaré yo acá adentro. Entonces sería G coseno de beta sobre de la viscosidad. Y esto ya integrado sería X al cuadrado sobre de 2. Y obviamente, como son integrales no definidas, pues necesito, de los dos lados tendría yo una constante, pero si sumo las dos constantes tendría yo una sola constante, que sería la constante C2. Entonces, para eso, pues necesito otra vez condiciones frontera, ¿sí? Entonces necesitaría yo otra vez condiciones frontera. Entonces, a x igual con 0, ¿qué velocidad tendría? ¿Sí? Entonces necesito la velocidad y necesito la posición de x, pero eso lo puedo encontrar en este diagrama, ¿sí? A x igual con 0, pues no sé qué velocidad tendría, ¿sí? Pero a x igual con delta, sí sabría qué velocidad tengo. En x igual con delta, de hecho yo estaría, si me acerco un poco más, en este punto que tengo aquí, ¿sí? Sería x igual con 0. En ese punto x igual con 0 no sé cuál es la velocidad. Bueno, sí sé, pero nada más que en este caso, pues no la tendría yo tal como es ahorita, digamos, como para poderla plantear, ¿sí? Pero en este punto sé que la placa está fija. Entonces, si está en contacto con el fluido tendría la misma velocidad. Y entonces esa velocidad sería igual con 0 aquí. Entonces es lo que llamamos condición límite de no deslizamiento. Entonces esa condición límite de no deslizamiento yo la voy a utilizar en esta frontera, ¿sí? Para decir que cuando x es igual con delta, no conozco la velocidad cuando es igual con 0, pero sí conozco cuando la velocidad es igual con delta. Entonces, pues esa es la que yo utilizaría. Cuando x es igual con delta, la velocidad en z va a ser igual con 0. Y entonces eso lo sustituyo aquí en mi fórmula. Sería la velocidad de 0 va a ser igual a negativo por la densidad por la gravedad por el coseno de beta sobre de la viscosidad, y esto sería delta al cuadrado sobre de 2. Entonces esto sería más C2. Entonces el valor de C2 va a ser igual a la densidad por G coseno de beta sobre de la viscosidad, y esto estaría multiplicado por la densidad al cuadrado sobre de 2. Entonces ya sé cuánto vale C2. Entonces lo voy a sustituir en mi fórmula para obtener el perfil de velocidades. Entonces sería Bz
va a ser igual a menos negativo la densidad por G por coseno de beta sobre de la viscosidad, en este caso sería x2 sobre d2 más otra vez este mismo término que sería G densidad G coseno de beta no sé por qué hace esto, sobre de la viscosidad por la densidad al cuadrado, por delta al cuadrado sobre d2. Ajá, entonces aquí sí se dan cuenta de que pues puedo factorizar este término. Nada más que este término es positivo y este término es negativo. Entonces lo voy a factorizar positivo. Sería densidad por G coseno de beta sobre de viscosidad. Incluso el término 2 lo podría yo factorizar y ponerlo aquí abajo. Entonces quedaría de esta manera. Este 2 que tengo aquí abajo también lo factorizo y se lo pongo de una vez a mu, a la viscosidad. ¿Sí? Y todo esto estaría multiplicado por, pues en este caso, el primer término sería positivo, que sería delta al cuadrado, y el segundo término sería negativo, que sería x al cuadrado. Ajá, entonces al final de cuentas tendría yo esta fórmula, ¿sí? Y entonces esto sería la densidad por G coseno de beta sobre de 2 veces la viscosidad y multiplicado por, bueno, esto aquí necesito corchetes, sería, bueno, esto si lo paso de este lado dividiendo, me quedaría 1 aquí. O sea, si yo divido entre de delta cuadrado sobre de delta al cuadrado, ¿sí? Es como si yo estuviera dividiendo por 1. Entonces, a final de cuentas, podría yo hacer esto de este lado. Sería 1 menos x sobre de delta sobre de delta, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Y pues esto lo que tendría aquí es a lo que le llamaría velocidad máxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo sustituyo a x igual con 0, ¿sí? Aquí en mi perfil de velocidades, si sustituyo a x igual con 0, en esta parte, en este punto, x igual con 0, aquí la velocidad va a ser la velocidad más alta y de aquí va a comenzar a disminuir hasta que yo tenga una velocidad igual con 0. Entonces la velocidad más alta, de hecho la tendría yo en este punto, en el punto cuando mi x vale igual con 0. Y la más baja sería cuando x es igual con delta, pero ya sé que esa es igual con 0. Entonces, a final de cuentas, yo tendría la fórmula de bz va a ser igual a velocidad máxima 1 menos x sobre d delta al cuadrado. Ajá. Y este sería mi fórmula para encontrar el perfil de velocidades. Ya encontré la fórmula para el perfil de esfuerzos cortantes. Tendría yo una fórmula específica para el perfil de velocidades. Entonces sería para el perfil de velocidades. Ajá, tendría yo la fórmula para el perfil de velocidades. Ok, ¿y qué más tendría yo? Bueno, también lo que podría hacer es que, bueno, aquí está. Entonces, si yo grafico la velocidad contra la posición, yo voy a tener una velocidad máxima. Y esto se va a comportar de manera parabólica porque está al cuadrado, entonces sería una parábola, ¿sí? ¿Hasta cuándo tendría yo la velocidad máxima? Pues la tendría hasta que el valor de x fuera igual con delta. Ajá. Delta fuera mi valor igual con x, entonces yo tendría un perfil parabólico, ¿sí? Disminuiría de forma parabólica. Si yo lo viera
en mi sistema, en mi placa inclinada, lo vería de la siguiente manera. Vería yo una línea, pero no sería de este color, entonces vamos a ponerla hacia este color y vamos a volver a poner la línea A, y luego voy a poner otra línea. Este sí le quiero de este color. Bueno, este está acá. Ajá. Y luego estaría acá. Ajá. Y yo definí nada más una región donde voy a estar trabajando, ¿no? Sería esta, porque está tan gruesa. Voy a poner esta región. O no, sería así. Y la otra sería acá. Ajá. Entonces, si yo me pongo a analizar esta parte, yo tendría aquí a x igual con 0 y aquí en este otro punto tendría x igual con delta. Ajá. Si yo tengo el perfil de velocidades, entonces esta velocidad, aquí tendría la velocidad máxima, ¿sí? Sería una velocidad máxima que tendría, y de ahí comenzaría a disminuir de forma parabólica hasta llegar igual con 0. No se ve tan parabólico, de hecho parece una. Ahí está. Ajá. Entonces esto veríamos que comenzaría a disminuir de forma parabólica, y esto es lo que usualmente me interesa obtener: un perfil de velocidades en función de la posición. Esto es lo que a mí me interesa obtener: un perfil de velocidades en función de la posición. Yo aquí quiero moverlo. Ajá. Entonces este perfil de velocidades es el que necesito. Aquí voy a tener mi velocidad máxima, ¿sí? Y aquí tendría una velocidad igual con 0. Y todo este perfil, esto que tendría yo aquí, voy a poner en color azul, todo este perfil rojo que tengo aquí sería BZ, esa línea sería la función BZ es igual a B máxima por 1 menos X sobre D delta al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, pues el curso en realidad sería matemáticas, ¿sí? Las matemáticas, cálculo diferencial, cálculo integral, todo lo que han visto a través de la carrera se concentraría aquí, ¿sí? Para ser usado para obtener estos perfiles de distribución de velocidad, o perfiles de distribución de concentración, o incluso perfiles de distribución de temperatura.